Algunos momentos de la vida dejan cicatrices tan profundas que se pueden sentir durante años, incluso cuando son invisibles para todos los demás. Durante años fui invisible para mi familia. Una mujer tratada como si mi existencia no importara. Pero eso iba a cambiar. Todo comenzó con un acto cruel que nunca vi venir. Y a partir de ahí todo cambió. No iba a seguir aguantando. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca pensé que sentir el dolor del rechazo tan profundo en mi pecho, no por parte de extraños, sino de mi propia carne y sangre. Frank, mi marido durante más de 30 años, estaba demasiado absorto en su trabajo como para darse cuenta. Mis hijos, Emily y Jake, tenían sus propias vidas, sus propias prioridades, y yo solo era la persona que les cocinaba, les doblaba la ropa y les observaba desde un segundo plano mientras ellos seguían con sus vidas ocupadas e importantes. Yo no formaba parte de su mundo. No lo había sido durante mucho tiempo. Pero no solo ellos. Era Tessa. Mi nuera. Oh, Tessa, que nunca me vio como nada más que una molestia. Fue en una de esas reuniones familiares, ya sabes, de esas en las que todos ponen su mejor cara por las apariencias. Había estado esperando la oportunidad de tener en brazos a Lucas, mi nieto. Lo había visto mucho últimamente, pero cada vez que extendía los brazos, Tessa se interponía con esa mirada como si fuera una amenaza. Ese día me lo dijo delante de todos como si fuera lo más normal del mundo. Mamá. Me dijo mirándome directamente a los ojos con una sonrisa educada en los labios. Lucas llora cuando está con gente mayor. Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo las palabras, sino la forma en que lo dijo con tanta indiferencia, como si yo no fuera más que una carga para esta familia. Me senté allí, delante de todos, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el pecho. Todos la oyeron y nadie dijo nada. Intenté sonreír, intenté mantener la cara tranquila, pero por dentro me estaba derrumbando. Podía coger a mi nieto en brazos porque lloraba cuando estaba con personas mayores. Mi propia carne y sangre. Lo único que había sentido que tenía verdadero significado en mi vida me lo estaba arrebatando mi propio hijo. Y lo peor de todo es que nadie me defendió. Ni Frank, ni Jake, y por supuesto, tampoco Emily. Nadie parecía incómodo. Simplemente la dejaron hacerlo. Dejaron que me humillara. Esa noche, después de la cena, entré en mi habitación y me senté en el borde de la cama. Frank, por supuesto, ya estaba dormido, demasiado cansado del trabajo como para darse cuenta de mi estado de ánimo. Me tapé con las mantas y cerré los ojos, pero no conseguí dormir. Llegó. Nunca volvió a llegar. Llevaba años viviendo en una casa llena de gente y, sin embargo, estaba completamente sola. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. Era invisible, prescindible. Ese pensamiento me desgarraba por dentro. Pero fue en ese momento, tumbada allí en la oscuridad, cuando algo dentro de mí cambió. Ya no podía seguir así. No dejar que me pisotearan. No me importaba la edad que tuviera ni lo invisible que me hicieran sentir. No iba a permitir que esa fuera mi vida. No sabía cómo, pero iba a hacer que me vieran. Iba a hacer que me respetaran. Y no iba a hacerlo pidiéndoselo. No, se lo iba a ganar. No sé qué fue lo que lo desencadenó. Quizá fue el dolor de las palabras de Tessa o la indiferencia silenciosa de mis propios hijos. Quizás fue el hecho de que, después de todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años, a nadie le importaba. Pero algo dentro de mí se rompió. Fue la gota que colmó el vaso. Estaba harta. En los días siguientes, empecé a alejarme de ellos. No dije nada, no monté ninguna escena, pero dejé de preocuparme. Y eso, más que nada, empezó a marcar la diferencia. Pero no era solo de mi familia.
Había alguien más que había empezado a fijarse en mí. Alguien que me veía tal y como era en realidad. No solo el personaje secundario en la vida de todos los demás. Carlos. Tenía 15 años, era joven, bondadoso y trabajaba duro para ayudar a su madre, María, que era viuda desde hacía años. Vivía 2 casas más abajo, y siempre había sido amable conmigo, ayudándome con pequeñas cosas, como arreglar una bombilla o llevar la compra. Al principio no le di mucha importancia, le daba importancia. Al fin y al cabo, para él solo era una anciana, nada especial. Pero con el tiempo me di cuenta de lo mucho que se preocupaba por mí. Empezó a sentarse conmigo a veces, simplemente para charlar. No era gran cosa, pero por primera vez en mucho tiempo alguien me escuchaba, pedir nada a cambio. Solo me preguntaba por mí, por mi vida, por mis pensamientos, por mis historias. Me sentía bien que me viera, que me escuchara, que importara. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche con una taza de té, Carlos se acercó a mí con expresión preocupada. ¿Estás bien, Doris?, me preguntó con voz suave pero llena de sinceridad. Dudé. ¿Debería decírselo? ¿Debería cargar a este joven con mi dolor? Pero antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron de mi boca. No estoy bien, Carlos. Me siento invisible. Ni siquiera mi propia familia se preocupa por mí. Lo intento con todas mis fuerzas, pero es como si no existiera para ellos. Carlos se sentó a mi lado y se quedó en silencio durante un momento antes de hablar. Tú importas, Doris. Sé que puede que no lo sientas así, pero es verdad. La gente siempre sabemos cómo demostrarlo, pero yo lo veo. Sus palabras me impactaron más de lo que pensaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de algo. Esperanza, tal vez. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. No estaba sola. No del todo. Carlos, a su manera, estaba a mi lado y no me veía como una carga. Me veía como alguien a quien valía la pena cuidar, y eso lo cambió todo. Sabía entonces, pero Carlos se convertiría en una parte importante de lo que estaba por venir. Una parte importante de mi plan. Pero por ahora necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para averiguar cómo iba a hacer que me vieran. Cómo iba a volver a tomar el control de mi propia vida. Cómo iba a asegurarme de que Tessa, Frank, Emily y Jake nunca pudieran volver a tratarme así. Y lo haría en silencio. Lo haría con estrategia, con precisión. Haría que se arrepintieran del día que me dieron por sentado. Aún no tenía todas las respuestas, pero empezaba a sentir algo que se agitaba dentro de mí. Un sentido de propósito, un sentido de poder que no había sentido en años, y no iba a parar hasta conseguir mi venganza. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Era como la calma antes de la tormenta. Seguí con mi rutina habitual, preparando el desayuno de Frank, el desayuno, preparándole el almuerzo y la cena, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía que estaba actuando por inercia. Ya no hacía esas cosas por nadie. Las hacía por mí. Estaba aprendiendo a recuperar partes de mí misma que habían estado enterradas durante mucho tiempo. Tessa se mantuvo distante. Al menos, eso lo que me parecía. Seguía llamando de vez en cuando, seguía enviándome los mensajes de texto habituales sobre Lucas y sobre cómo debía tener cuidado con él, pero no había calidez. Hacía mucho tiempo que no había calidez. Ni una sola vez me preguntó cómo estaba, cómo me sentía. No le importaba, y eso estaba bien, porque yo también había dejado de preocuparme por ella. El verdadero consuelo, la única conexión real que tenía era con Carlos. Me di cuenta al principio, pero su presencia se había convertido en un salvavidas para mí.
A veces venía después del colegio y me ayudaba con las tareas de la casa, arreglando un grifo que goteaba, cortando el césped, o simplemente sentándose conmigo mientras doblaba la ropa. Su amabilidad era tan pura, tan real, que hacía que el peso de la indiferencia de mi familia un poco más ligero. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche tomando mi té, vi a Carlos caminar hacia mí con su sonrisa habitual. Llevaba una pequeña bolsa de la compra y tenía las manos cubiertas de tierra del jardín. No pidió entrar, no era necesario. Simplemente se sentó a mi lado. «¿Cómo estás hoy, Doris?», preguntó con una voz que era como una brisa cálida. Suspiré y mis ojos siguieron las líneas del horizonte. «Sobreviviendo, Carlos. Estoy cansada. Cansada de ser invisible. Cansada de ser la persona a la que nadie presta atención a menos que necesiten algo». Él asintió con la cabeza, como si entendiera exactamente lo que sentía. «Sabes que no es justo cómo te tratan. Mi madre, María, siempre dice: nunca debes dejar que nadie te haga sentir que no eres importante». Me reí con amargura. Es fácil para ella decirlo. No sé cómo solucionarlo, Carlos. Mi familia no me ve. Solo ven lo que necesitan de mí. Carlos puso su mano sobre la mía, con un apretón cálido y firme. Quizá no tengas que arreglarlo, Doris. Quizá sean ellos los que tienen que arreglarse a sí mismos. Quizá solo necesiten que les recuerdes lo mucho que les has dado. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, realmente vista. No era solo por lo que había hecho por ellos, sino por quién era. Y en ese momento me di cuenta de algo. Carlos no solo me estaba ayudando con pequeñas cosas, me estaba devolviendo mi dignidad. Me estaba ayudando a recordar que yo importaba. Durante las siguientes semanas, empecé a distanciarme más de Frank, Emily y Jake. No hice ninguna declaración grandilocuente ni enfrentamientos, necesitarlo. Simplemente dejé de hacer las pequeñas cosas que me ataban a ellos. Dejé de prepararles la comida, dejé de limpiarles, dejé de fingir que formaba parte de una familia que no me reconocía. En cambio, me centré en mí misma. Pasé más tiempo con Carlos, compartiendo historias de mi pasado, de cómo solía estar llena de vida, de cómo una vez creí en la idea de la familia. Carlos escuchaba, haciendo preguntas con verdadera curiosidad por mí y por mi vida. Como las conversaciones que tenía con Frank o con mis hijos, que apenas me escuchaban lo suficiente como para terminar una frase. Hubo un cambio en mí, una creciente sensación de empoderamiento que no había sentido en años. Poco a poco estaba recuperando el control de mi propia narrativa. Todavía no se trataba de venganza. Se trataba de redescubrir quién era yo. Se trataba de volver a ver mi valor y darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, tenía que suplicar por amor y atención. Pero la revelación más importante me llegó una noche, mientras estaba acostado en la cama. Había estado pensando en Tessa, en la forma en que me había despedido con tanta indiferencia, como si no fuera más que un inconveniente. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que no podía dejarlo pasar. No podía permitir que siguiera tratándome así. No iba a hacerlo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a pedir respeto, iba a tomármelo. Y no iba a hacerlo con ira ni enfrentándome a ella. No, iba a utilizar sus propias acciones en su contra. Iba a hacerles ver quién era yo en realidad. No iba a ser fácil, pero con Carlos a mi lado sabía que tenía una oportunidad. El primer paso era sencillo. Sembrar la semilla de la duda. Las constantes críticas de Tessa hacia mí, su condescendencia, tenían que ser abordadas. Pero no iba a enfrentarme a ella directamente.
Era más inteligente que eso. No, lo haría en silencio, con cuidado, asegurándome de dejar suficiente espacio para que la verdad calara. Y cuando lo hiciera, cuando mi familia viera a Tessa tal y como era en realidad, todo cambiaría. Ya no me iban a ignorar. Ni Tessa, ni Frank, ni Emily, ni Jake. Me había quitado los guantes, pero sabía que tenía que ser paciente. Cada movimiento tenía que estar calculado. Cada palabra tenía que estar medida. Estaba jugando a corto plazo, estaba jugando a largo plazo. Y cuando llegara el momento adecuado, haría mi jugada. Las piezas estaban encajando y yo estaba listo. Pero, por ahora, simplemente dejaba que el silencio hablara por sí mismo. Cuanto más me alejaba, más empezaba a ver las cosas con claridad. La indiferencia de mi familia no era solo por mí. Era un patrón, un comportamiento arraigado tras años de negligencia. Frank estaba demasiado absorto en su trabajo como para darse cuenta. Emily y Jake estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, y Tessa. Tessa era tan controladora como siempre. Siempre menospreciándome, descartándome como si fuera un detalle insignificante en su pequeño mundo perfecto. No era solo por cómo me trataban. Era por cómo yo permitía que sucediera. Durante años me había tragado su desprecio, convenciéndome de que estaba haciendo lo correcto siendo una buena esposa y una buena madre. Pensaba que si mantenía la cabeza gacha y seguía cumpliendo con mis obligaciones sin quejarme, iban a cambiar. Pero nunca lo hicieron. Y lo peor era que yo estaba dejando que sucediera. Me había vuelto tan pequeña, tan invisible para ellos, que ya ni siquiera sabía quién era. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Había estado pensando en lo que me dijo Carlos, en que quizá no era yo quien necesitaba cambiar. Quizá eran ellos. Quizá necesitaban que les recordaran quién era yo. Y no iba a hacerlo suplicando o rogando. No iba a rogarles que me prestaran atención. No, iba a hacer que me vieran, que se arrepintieran de cómo me habían tratado. Pero necesitaba un plan, algo sutil, algo que no vieran venir. Empecé alejándome aún más. Dejé de cocinar las comidas abundantes que solía preparar para todos. Dejé de lavarles la ropa, dejé de limpiar la casa. Cuando Frank llegaba a casa del trabajo, apenas le prestaba atención. Saludaba en la puerta con su cena como solía hacer. Simplemente me ocupaba de mis cosas en silencio, dejando que el silencio se instalara entre nosotros. Y con Emily y Jake me convertí en un fantasma. Ya no les preguntaba cómo les había ido el día, no charlaba sobre sus vidas, simplemente les daba espacio. Espacio para que vieran que iba a ser su criada sin sueldo. Si necesitaban algo, tendrían que pedirlo. Pero no lo pedían, nadie lo hacía. Al principio, el cambio no fue dramático, pero era notable. Y yo sabía que estaba funcionando. No les gustaba. No les gustaba ser ellos los que tenían que adaptarse. No les gustaba tener que hacer mi trabajo. O peor aún, no les gustaba tener que reconocer que yo estaba allí para ellos como siempre había estado. El verdadero cambio, sin embargo, llegó cuando empecé a prestar más atención a la dinámica entre Tessa y mis hijos. Tessa era buena interpretando el papel de esposa y madre perfecta. Era encantadora cuando tenía que serlo, siempre la imagen de la cortesía, pero yo había visto más allá de esa fachada durante mucho tiempo. Había visto cómo me trataba, cómo me menospreciaba, cómo me hacía sentir invisible. Y me di cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por pintarse como la nuera perfecta, había algo en ella que incomodaba a la gente. Había una frialdad en ella, un control que se manifestaba en pequeños detalles, como la forma en que siempre tomaba las decisiones por Lucas sin consultar a nadie. La forma en que actuaba como si las finanzas de la familia fueran solo asunto suyo.
La forma en que siempre se metía en todas las conversaciones, pero nunca me preguntaba mi opinión o mis sentimientos. Fue entonces cuando decidí sembrar la semilla de la duda. No sería obvio, al menos no al principio. Sería algo sutil, pequeñas cosas aquí y allá que harían que mis hijos la cuestionaran. No necesitaba que la odiaran, solo necesitaba que la vieran tal como era en realidad, alguien que no tenía en cuenta sus intereses. Así que, durante los días siguientes, empecé a soltar pequeños comentarios cuidadosamente colocados y aparentemente inocentes. Sabes que siempre he estado ahí para Emily y Jake. Les he ayudado con todo, desde la matrícula de la universidad hasta la compra de sus primeros coches. Tessa, sin embargo, no creo que pidiera ayuda ni siquiera si la necesitara. Siempre ha sido muy independiente. No sé si eso es bueno. Al principio eran conversaciones triviales, comentarios casuales, nada demasiado contundente. Pero me di cuenta de que Emily y Jake estaban empezando a darse cuenta. No me preguntaban directamente, pero lo veía en sus ojos cuando miraban a Tessa. Podía ver las preguntas formándose en sus mentes. No se trataba solo de sembrar la duda en sus mentes. Se trataba de mostrarles la verdad, una verdad que no habían visto antes porque estaban tan envueltos en sus propias vidas, tan cegados por la. Se trataba de mostrarles que Tessa no era el ángel que aparentaba ser. Carlos también me ayudó con esto. No le dije exactamente lo que estaba haciendo, pero él entendió que necesitaba su apoyo. Mencionaba casualmente cosas del vecindario que llegaban a oídos de Emily y Jake. Cosas sobre cómo Tessa había tratado a algunos de los otros vecinos, cómo se era reservada y nunca ayudaba a nadie. No necesitaba decir mucho, solo unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Y pude ver que funcionaba. Poco a poco, las grietas en la imagen perfecta de Tessa comenzaron a aparecer. Pero no era suficiente. Todavía no. Tenía que hacer más. Tenía que golpearlos donde les dolía. Tenía que mostrarles que Tessa fría y controladora. Era egoísta. Y la mejor manera de hacerlo era mostrarles cómo había estado manejando las finanzas de la familia, algo que siempre había mantenido en secreto. No tardé mucho en encontrar la oportunidad adecuada. Sabía que Tessa había estado luchando con el dinero, tratando de mantener las apariencias, pero sin tener realmente los medios para hacerlo. Había oído cosas a lo largo de los años, cosas que le había dicho a Frank sobre necesitar ayuda extra con las facturas, cosas que no cuadraban. Siempre lo había mantenido en secreto, pero yo sabía lo suficiente como para entender que estaba ocultando algo. No fui a buscarlo, pero cuando una noche escuché por casualidad una conversación entre Tessa y Jake, supe que tenía la ventaja que necesitaba. Tessa le estaba pidiendo a Jake que le prestara dinero para una emergencia personal, pero no le decía para qué. Jake parecía sospechoso, pero no insistió. Estaba demasiado dispuesto a ayudar, demasiado ansioso por mantener la paz. Fue entonces cuando decidí que era mi momento. No iba a enfrentarme a ella directamente, eso habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, empecé a meterle en la cabeza a Jake la idea de que Tessa podría estar ocultándole cosas que podrían afectar a su futuro. No necesitaba acusarla directamente, solo necesitaba que él la cuestionara, que dudara de su criterio. Y poco a poco funcionó. Pero había terminado, ni mucho menos. El silencio en la casa era cada vez más ensordecedor y se podía sentir la tensión en el aire. Cada día era como una batalla silenciosa, una de esas en las que no hacía falta hablar. Estaba esperando a que pasara algo, estaba haciendo que pasaran cosas. Era sutil, silencioso, pero no había duda.
Empezaban a darse cuenta. Frank empezaba a parecer confundido, sin saber por qué no tenía la comida lista cuando llegaba a casa. Me preguntó una vez, con voz llena de frustración. Doris, ¿qué pasa? Has dejado de hacer todo. Levanté la vista del libro que estaba leyendo, fingiendo estar tranquila, sin preocuparme. Estoy cansada, Frank. Llevo años haciéndolo todo para todos. Quizás sea hora de que aprendáis a cuidar de vosotros mismos por una vez. Sus ojos se entrecerraron y un ligero destello de ira bailó en su rostro. Pero yo vi la culpa detrás de sus palabras. No discutirlo. Lo sabía. Lo había sabido durante años. Pero lo había dejado pasar porque era más fácil dejarme cargar con todo el peso. Pero ahora el peso comenzaba a cambiar. Emily me había llamado varias veces durante la semana anterior, pero las conversaciones eran distantes. Al principio había esperado que las cosas volvieran a la normalidad, que de alguna manera pudiera volver a ser la madre que necesitaban, pero cada vez que hablábamos notaba un sutil distanciamiento en su voz. Estaba empezando a darse cuenta de que iba a estar allí sirviéndoles en silencio a ella y a Jake. Y luego estaba Tessa. Me había asegurado de sembrar suficientes semillas de duda en la mente de Emily y Jake, para que la imagen perfecta de Tessa empezara a resquebrajarse. Pero no iba a detenerme ahí. Sabía que solo empezarían a ver la verdad si entendían lo mucho que Tessa había estado controlándolo todo, especialmente las finanzas. Ahí era donde tenía que golpearla más fuerte. Carlos había sido mi aliado, aunque no de la forma que mi familia jamás hubiera imaginado. Hacía nada malicioso. No necesitaba hacerlo, pero yo lo veía. Estaba aprendiendo a jugar a largo plazo conmigo. Sabía cómo mantener sus palabras ligeras, pero siempre eran lo suficientemente pesadas como para que se notaran. Habíamos construido un entendimiento, una alianza que no necesitaba explicaciones. Decidí dar el siguiente paso, y este iba a requerir precisión. Ya había hecho que Emily y Jake cuestionaran las acciones de Tessa, pero aún no tenían toda la información. Sabían lo manipuladora que había sido a sus espaldas, y eso era algo que yo podía revelar, algo que lo cambiaría todo. Una tarde, cuando Emily vino a dejarle unas cosas a Lucas, aproveché la oportunidad. La había invitado a tomar el té, sabiendo que no podría resistirse a la oportunidad de ponerse al día. Veía que seguía distante, indecisa, pero no iba a dejarla escapar. Emily, tengo que hablar contigo, dije mientras servía el té lentamente. Ella levantó la vista con las cejas arqueadas. ¿Qué pasa, mamá? Hice una pausa, tomándome mi tiempo. El silencio se prolongó más de lo que pretendía, pero fue eficaz. Cuando hablé, lo hice con cuidado. Sabes que cuando Frank y yo os criamos a los niños nunca tuvimos mucho. Trabajábamos duro, pero nos asegurábamos de compartir siempre todo entre nosotros. Tessa siempre ha sido diferente. Emily frunció el ceño. ¿A qué te refieres con diferente? Suspiré, manteniendo la voz firme. Siempre es tan reservada con el dinero, con la forma en que maneja todo. ¿Has notado que nunca habla abiertamente de lo que pasa en sus finanzas? Siempre es tan reservada con el dinero, con la forma en que maneja todo. ¿Te has dado cuenta de que nunca es realmente abierta sobre lo que pasa con sus finanzas? Es como si no confiara en nadie. Emily se movió incómoda, claramente no preparada para esta conversación. No sé, mamá. No lo he pensado mucho. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que prestaba atención. El otro día escuché algo. No quería mencionarlo, pero él ha estado ocultando cosas. Emily, la oí pedirle dinero a Jake y no quiso decir por qué. Y luego está siempre esa presión,
ese peso que ejerce sobre la familia, como si todo tuviera que ser perfecto, como si nadie más pudiera involucrarse. No es sano. Lo sabes, ¿verdad? La cara de Emily se suavizó, pero aún no sabía cómo responder. Sabía que tenía razón, pero estaba en conflicto. No sé, mamá, no quiero causar problemas. Las cosas ya están muy tensas con ella. No insistí. Solo asentí con la cabeza y dejé que el silencio se instalara de nuevo. La semilla estaba plantada y pude ver la duda brillar en sus ojos. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí y eso era suficiente para mí. Más tarde esa noche, me encontré sentada en el porche con Carlos mirando las estrellas. Le había contado todo. Cómo había empezado poco a poco a hacer que Emily cuestionara a Tessa, cómo había sembrado esas pequeñas dudas. Dije mucho, solo asentí, pero pude ver que entendía la importancia de lo que estaba haciendo. Estás haciendo lo correcto, Doris, dijo en voz baja. Necesitan ver cómo es ella en realidad. Lo miré y mi corazón se llenó de gratitud. Tenía razón. Necesitaban verlo. Necesitaban entender cómo Tessa los había estado manipulando durante tanto tiempo. Era buena fingiendo ser perfecta, pero todo el mundo tiene un punto de ruptura, y yo iba a asegurarme de que el de Tessa llegara pronto. Los días siguientes trajeron más silencio en mi familia. Frank empezó a mirarme con más recelo, como si no estuviera seguro de a dónde iba todo esto. Lo había dicho abiertamente, pero yo sabía que sentía el cambio. Estaba empezando a darse cuenta de que yo no iba a seguir desempeñando el mismo papel de siempre. Y eso le asustaba. Pero yo aún no había terminado. El siguiente paso estaba al caer. Y cuando llegara, me aseguraría de que Tessa no tuviera ningún lugar donde esconderse. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. Y me sentía muy bien. La tormenta se avecinaba, pero aún reinaba la calma. Tenía que decir mucho más. Mi silencio era más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. A medida que pasaban los días, el cambio en la casa era palpable. Frank estaba más nervioso, aunque no lo admitía. Empezó a hacer preguntas que no había hecho antes, como por qué no hacía las pequeñas cosas que solía hacer en la casa, pero no había verdadera ira detrás de su voz, solo confusión. Estaba claro que no sabía cómo manejar mi distancia, formaba parte de su rutina y eso empezaba a molestarle. Cuanto más me alejaba, más empezaba a sentir la ausencia de mi presencia. Frank entraba en la cocina esperando encontrar la cena esperándole, solo para encontrar una nota que decía: «Sírvete tú mismo esta noche, no tengo hambre». La nota no era conflictiva. Era simplemente la verdad. No tenía hambre de sus palabras vacías, de sus peticiones huecas. En cuanto a Emily y Jake, empezaban a darse cuenta de que no estaba simplemente enfadada, sino que estaba haciendo algo, estaba cambiando el equilibrio en la casa de una forma que no esperaban. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, y cuando llamaban, se notaba que se sentían incómodos, sin saber cómo interactuar conmigo ahora que había dejado de desempeñar el papel al que estaban acostumbrados. No sabían qué decir cuando los necesitaba como antes. Sin embargo, sabía que Tessa sería la más difícil de quebrantar. Ella era la que tenía más control sobre toda la familia, no solo con Frank, sino también con los niños. La forma en que se comportaba, tan serena, tan perfecta, la había mantenido en el poder durante años. Pero yo había empezado a ver las grietas en su fachada cuidadosamente construida. Eran pequeñas cosas, como la forma en que descartaba las opiniones de Frank, opiniones delante de todos, o cómo me menospreciaba sutilmente para hacerme sentir que no importaba. Empecé a verla tal y como era en realidad: manipuladora, controladora,
y, en última instancia, egoísta. Pero lo que no vi de inmediato fue lo mucho que ocultaba. Su situación financiera era peor de lo que esperaba, y supe que esa era mi oportunidad. Empecé a recopilar pequeños datos, cosas que al principio parecían insignificantes, pero que empezaban a formar un panorama más amplio. La obsesión de Tessa con las apariencias, su insistencia en estar a la altura de los Jones, incluso cuando no podía permitírselo, todo empezaba a salir a la luz. Había estado interpretando el papel de esposa y madre perfecta, pero, a puerta cerrada, había una desesperación que no había notado antes. Una noche, mientras estaba sentada en la cocina con una taza de té, escuché una conversación entre Frank y Tessa. No era mi intención escuchar, pero sus voces se oían a través de la ventana abierta. El tono de Frank frustrado y sus palabras eran duras. Tenemos que hablar de las facturas, Tessa. No podemos seguir fingiendo que todo bien. Las tarjetas de crédito están al límite y no me estás diciendo toda la verdad sobre dónde va el dinero. La voz de Tessa era tranquila y serena, como siempre. Solo es algo temporal, Frank. Lo tengo bajo control. Estaremos bien. Solo necesito un poco más de tiempo. Pero había algo en su voz que la delataba. Supe entonces que no era solo un contratiempo temporal. Tessa estaba metida en algo que la superaba y se lo había estado ocultando a todo el mundo. Esa noche me tomé un momento para sentarme y ordenar mis ideas. No iba a entrar con las armas en ristre. No iba a enfrentarme a ella directamente. No, iba a asegurarme de tenerlo todo preparado antes de dar el siguiente paso. Tenía que utilizar esa información con cuidado, de forma estratégica. Carlos, como siempre, era mi confidente. Había aprendido a confiar en él y no iba a defraudarle. Se había convertido en algo más que un amigo para mí. Ahora era como de la familia, alguien que entendía el dolor de ser ignorado y menospreciado. Cuando le conté lo que había oído, no dijo mucho, solo asintió con la cabeza en señal de comprensión. Vas por buen camino, Doris. La gente como Tessa no cambia a menos que les golpees donde más les duele. Sabía lo que tenía que hacer, iba a enfrentarme a ella directamente. No, necesitaba que ella se delatara. Necesitaba que entrara en pánico, que cometiera un error. Y cuando lo hiciera, estaría lista para aprovecharlo. Los días siguientes fueron cruciales. Empecé a deslizar pequeños detalles sobre sus problemas económicos en conversaciones casuales, sin acusarla directamente de nada, solo sembrando la semilla en la mente de Frank y los niños. El otro día oí a Tessa hablar de las facturas, decía con indiferencia, como si no fuera gran cosa. No parecía muy preocupada, supongo que lo tiene todo bajo control. No era mucho, pero era suficiente para que Frank empezara a hacer más preguntas, lo suficiente para que Emily y Jake empezaran a mirar a Tessa con un poco más de recelo. No iba a precipitarme. Dejaba que la idea se cocinara a fuego lento en sus mentes, sabiendo que al final llegarían a sus propias conclusiones. Tenía que recordarme a mí misma que debía ser paciente. Todo era un delicado equilibrio. No podía forzarles. Tenía que dejar que vinieran a mí. Y cuando lo hicieran, cuando finalmente vieran a Tessa tal y como era en realidad, ese sería mi momento. Pero lo mejor es que ni siquiera lo veían venir. Pensaban que solo era una anciana que se desvanecía en el fondo. No sabían que estaba jugando a largo plazo y que, al final, yo saldría ganando. El siguiente paso estaba claro. Tenía que llegar al meollo del asunto. Necesitaba asegurarme de que Tessa no pudiera negar sus problemas financieros. Necesitaba asegurarme de que ocultarlo más. Y cuando llegara el momento, la desenmascararía lentamente, metódicamente, sin que ella se diera cuenta.
Sentía una gran satisfacción en lo más profundo de mi ser. Esto era solo el principio. La tormenta se estaba gestando y muy pronto todo se derrumbaría. El juego había cambiado. Lo notaba en el aire, en la tensión palpable que se había apoderado de la casa. Frank ya no estaba solo confundido. Estaba nervioso, observándome con atención, sin saber cómo reaccionar ante mi creciente distancia. Necesitar decir nada. Necesitaba explicarme. El silencio entre nosotros hablaba más alto que cualquier palabra. Podía ver la duda que se apoderaba de su mente, las grietas en su lealtad hacia Tessa empezando a aparecer. Siempre había sido del tipo que evitaba la confrontación, que barría las cosas bajo la alfombra y fingía que todo estaba bien. Pero ahora no había alfombra bajo la que barrer. Me había alejado y, con cada día que pasaba, se veía obligado a ver la realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Pero no era solo Frank quien estaba afectado, Emily y Jake también lo estaban. Emily me había llamado una vez más, pero esta vez había algo diferente en su voz, algo incierto, como si estuviera buscando algo. Podía notar que las semillas que había plantado en sus mentes estaban empezando a echar raíces. «Mamá», dijo Emily con voz vacilante. «Has estado distante. ¿Estás bien?» No respondí de inmediato. En lugar de eso, me tomé un momento para pensar en mis palabras. «Estoy bien, cariño. Solo cansada. Cansada de ser la que siempre tiene que hacer todo por todos». Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. «¿Estás diciendo que ya no quieres ayudarnos?» Podía sentir el peso de su pregunta, la culpa tácita que se cernía entre nosotras, pero no iba a disculparme. No iba a volver al papel que había desempeñado durante tanto tiempo. «No, Emily», respondí con voz firme. «No estoy diciendo eso. Solo digo que ya he cumplido con mi parte. Es hora de que todos empecéis a cuidar de vosotros mismos. Ya sois adultos». La conversación terminó con ella aún sin saber qué decir. Pero yo sabía lo que estaba pensando. Estaba empezando a comprender, aunque a regañadientes, que yo ya no iba a estar allí para arreglarle todo. Y eso era exactamente lo que quería. En cuanto a Jake, cada vez estaba más distante. Podía verlo mirándome cuando creía que no le prestaba atención, con una mirada de incertidumbre en los ojos. Estaba empezando a darse cuenta de que yo iba a ser la misma Doris de siempre. No lo decía, pero podía sentir el cambio en él. Estaba empezando a cuestionarse cosas. Sin embargo, era Tessa el verdadero objetivo de mi plan. Sabía que los demás acabarían siguiendo su ejemplo, pero era el comportamiento de Tessa lo que necesitaba exponer. La había convertido en un objetivo sutil, presionándola lo suficiente como para que acabara rebelándose. Fue el día de la barbacoa familiar cuando las cosas empezaron a desmoronarse de verdad. Nos habíamos reunido todos en el patio trasero, todos fingiendo disfrutar del día, tratando de mantener las apariencias. Frank estaba en la parrilla volteando hamburguesas con el entusiasmo de siempre, mientras Emily y Jake se mezclaban con los amigos. Yo me senté a la mesa observando, esperando, y entonces Tessa se acercó a mí, como solía hacer, tratando de actuar como si estuviéramos en buenos términos. Se sentó a mi lado con esa sonrisa fría y ensayada que tenía. «Doris», dijo dulcemente. «¿Cómo va todo?» Le devolví la sonrisa, pero no estaba de humor para cortesías. «Bien», respondí. Disfrutando de la paz y la tranquilidad. No captó el significado oculto de mis palabras. Nunca lo hacía. «Bien, bien. ¿Sabes? He estado pensando en Lucas. Creo que tal vez sea hora de tener una conversación seria sobre su futuro. Esperaba que te involucraras más en ayudarme a resolver las cosas».
No pude evitar sentir cómo la ira bullía bajo la superficie. Se atrevía a pedirme ayuda después de todo lo que me había hecho, después de tratarme como si fuera invisible. Creo que Lucas está bien, dije con calma, aunque cada palabra estaba cargada de significado. Lo tienes todo bajo control, ¿no? Siempre se te ha dado muy bien gestionarlo todo. Su sonrisa se tambaleó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Por supuesto, dijo con tono severo. Solo intento asegurarme de que todos estamos en la misma onda. Podía sentir la tensión entre nosotras, y sabía que ella también la sentía. Pero ella no sabía lo que realmente estaba tramando. No sabía que cada palabra que le decía, cada comentario casual, formaba parte de un plan mayor. No se daba cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Fue entonces cuando Emily se acercó a la mesa. Miró entre Tessa y yo, sintiendo el sutil cambio en la atmósfera. No la miré, pero podía sentir sus ojos sobre mí, su incertidumbre creciendo con cada segundo que pasaba. ¿Todo bien aquí? Emily preguntó con un poco demasiado entusiasmo. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por sí mismo. Luego me volví hacia ella lentamente, con voz firme. Todo bien, Emily. Solo charlando un poco. Pude ver que Emily miraba a Tessa ahora. La miraba de verdad y, por primera vez, vio algo que no había visto antes. No necesité decir nada. Mi silencio era toda la explicación que necesitaba. Más tarde, esa noche, después de que la barbacoa hubiera terminado y los invitados se hubieran marchado, escuché a Frank y Tessa hablando en la cocina. No era mi intención escuchar, pero su conversación llegó hasta la sala de estar, donde yo estaba sentado en silencio. Escuché la voz de Frank más frustrada que nunca. Tessa, tenemos que hablar de esto. Las facturas se están acumulando y no sé qué te pasa. Me has estado ocultando cosas, ¿verdad? Me quedé paralizado. La voz de Tessa era tranquila, casi demasiado tranquila. No hay nada de qué preocuparse, Frank. Todo está bajo control. Solo necesito un poco más de tiempo. La respuesta de Frank fue tajante. Siempre dices lo mismo, pero ya no te creo. Quiero saber dónde ha ido a parar el dinero. Tessa no respondió. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Sabía que ya no se trataba solo de las facturas. Frank estaba empezando a ver las grietas en la imagen perfecta que Tessa había construido para sí misma. Y cuando Frank lo viera, Emily y Jake pronto le seguirían. Al día siguiente, decidí ir más allá. Le mencioné casualmente a Emily los problemas económicos de Tessa, dando solo la pista suficiente para que se lo pensara 2 veces. Ya sabes, Emily, dije mientras estábamos sentados en el salón. Es difícil mantener las apariencias cuando no se pagan las facturas, ¿no crees? Emily abrió un poco los ojos. No respondió de inmediato, pero pude ver la pregunta en su mirada. La semilla había sido plantada y era solo cuestión de tiempo que germinara. Me estaba acercando. No tardaría mucho en desmoronarse el mundo cuidadosamente construido por Tesamundo, cuidadosamente construido comenzara a desmoronarse. Y cuando lo hiciera, yo estaría esperando. Todo estaba encajando. La tormenta se estaba gestando y Tessa ni siquiera se daba cuenta. Habían pasado unos días desde la barbacoa y podía sentir que las ruedas estaban en movimiento, aunque nadie más parecía darse cuenta todavía. La tensión en la casa era palpable y podía verla en los ojos de Frank cada vez que me miraba. Siempre había estado tan centrado en su trabajo, tan absorto en todo lo que no tenía que ver con la familia. Pero ahora había algo diferente en él. Era como si una chispa de conciencia se hubiera encendido detrás de sus ojos cansados, y yo sabía que estaba empezando a ver las cosas como eran.
La rutina de Frank no había cambiado mucho. Seguía llegando a casa a la misma hora todos los días, seguía sumergiéndose en el periódico después de cenar, fingiendo ignorar las corrientes subterráneas que se arremolinaban a su alrededor. Pero ahora se estaba dando cuenta. Se estaba dando cuenta de que la casa estaba más tranquila, de que yo corriendo detrás de él para asegurarme de que todos tuvieran lo que necesitaban. Y notaba que eso le inquietaba. Era lógico, teniendo en cuenta lo poco que había hecho él por reconocer mis esfuerzos a lo largo de los años. Pero lo que realmente me hizo sentir que estaba a punto de descubrir algo fue él. No había mencionado la conversación que habíamos tenido sobre Tessa, pero yo podía ver el cambio en ella. Intentaba mantenerse neutral, pero la conocía lo suficientemente bien como para ver que su mente trabajaba a toda velocidad. Cada vez que me miraba, podía sentir el peso de su juicio, su creciente comprensión de que tal vez, solo tal vez, yo tenía razón. Era el único que notaba el sutil cambio en Emily. Tessa también lo había notado. Había empezado a actuar con un poco más de cautela a mi alrededor. Al principio había intentado mantener su aire habitual de superioridad, como si yo no me hubiera dado cuenta de cómo me miraba de reojo cuando creía que no la veía. Pero había dejado de ser tan abiertamente controladora. Ya empujaba tanto y eso era una pequeña victoria. El verdadero avance se produjo una tarde, cuando Emily vino a visitarme. Estaba sentada en el salón leyendo un libro cuando llamó a la puerta y entró sin esperar a que le respondiera. Se quedó allí de pie un momento, con las manos cruzadas delante de ella, vacilante. Dejé el libro en silencio, reconociendo su presencia. «Mamá», comenzó con voz suave, pero con un toque de incertidumbre. «He estado pensando mucho en todo, en cómo has estado actuando últimamente, en cómo están cambiando las cosas aquí». No respondí de inmediato, solo esperé, dándole espacio para que expresara lo que sentía. Podía ver que estaba luchando por darle sentido a todo. «No quiero que te vayas», dije finalmente, con un tono más suave. «Quiero que te quedes. Has estado actuando últimamente, sobre cómo han cambiado las cosas aquí». No respondí de inmediato, solo esperé, dándole espacio para que procesara lo que estaba sintiendo. Podía ver que le costaba mucho entenderlo todo. «No quiero que suene como si te estuviera acusando de nada», Emily continuó, con los ojos parpadeando nerviosamente mientras me miraba. «Pero creo que entiendo por qué has estado actuando así. Es solo que no lo sé. Todo es tan complicado». Sabía lo que intentaba decir. Aún no quería reconocerlo del todo. No quería admitir que su propia madre había tenido razón en todo. Pero era un comienzo. Una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su percepción de Tessa. Era una grieta que yo tenía intención de ampliar. Asentí lentamente con la cabeza, dejando que el silencio se instalara entre nosotras por un momento. «Te he dado cuenta, ¿verdad?». Bajó la mirada y jugueteó con el dobladillo de la manga. «Creo que he estado ciega, mamá. Nunca vi realmente lo que estaba pasando y ahora que lo veo, no sé cómo afrontarlo. Tessa es diferente de lo que pensaba». Ahí estaba. La confesión que había estado esperando. No solo las sutiles semillas de duda que había plantado durante las últimas semanas. Era su propia comprensión, su propio entendimiento de la mujer a la que había apoyado ciegamente durante tanto tiempo. «No te pido que elijas bando, Emily», dije suavemente, tratando de mantener la voz firme. «Pero mereces ver la verdad. Mereces ver que Tessa nos ha estado manipulando a todos. A mí, a Frank, e incluso a ti». Emily me miró con el rostro en conflicto. No quería creerlo. Todavía no. Pero estaba empezando a hacerlo. Lo veía en sus ojos.
La verdad empezaba a calar y eso era todo lo que necesitaba. Mamá, no sé qué decir, dijo Emily con la voz ligeramente temblorosa. No quería verlo antes. No quería pensar que Tessa no era perfecta, pero ahora. Ahora veo las cosas de otra manera. Extendí la mano y le cogí la mano con delicadeza. No tienes que decir nada, cariño. Solo piénsalo. Tómate tu tiempo y, cuando estés lista, hablaremos de nuevo, pero necesito que confíes en mí en esto. Emily me apretó la mano y asintió. Confío en ti, mamá. Es solo que no sé qué hacer ahora. Quería decirle que todo saldría bien, que las cosas mejorarían, pero no podía, que iba a llevar tiempo a Emily procesarlo todo y no iba a meter prisa. Era su viaje también y tenía que llegar a sus propias conclusiones sobre Tessa. Pero una cosa estaba clara. Había plantado la semilla en su mente y estaba empezando a crecer. Los días siguientes fueron más tranquilos, más introspectivos. Frank seguía ajeno a todo, viviendo en su propio mundo de trabajo y distracciones, pero yo veía cómo me miraba ahora. No estaba enfadado. Estaba confundido, como si empezara a darse cuenta de que yo no iba a ser la mujer que solía ser, la mujer que lo había sacrificado todo por ellos. Fue Emily quien dio el siguiente paso. Me llamó una tarde con la voz más suave de lo habitual. Mamá, dijo. Creo que lo he entendido. Tessa lo ha estado controlando. Todo, ¿verdad? Y todos la hemos dejado. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me hinchaba el corazón con una extraña mezcla de orgullo y alivio. Sí, Emily. Todos hemos dejado que nos manipulase durante demasiado tiempo, pero eso va a cambiar ahora. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos, dije simplemente. Dejamos que se delate, ya está al límite. Está a un solo error de que todo se derrumbe. Y cuando lo cometa, estaremos preparados. Era una sensación extraña saber que el final se acercaba. Pero no estaba nerviosa. Estaba preparada. Preparada para que finalmente me vieran. Preparada para que finalmente me escucharan. Y cuando llegara el momento, me aseguraría de que Tessa nunca volviera a hacerme daño a mí ni a nadie más. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. La tormenta se estaba gestando. Y esta vez no iba a sobrevivir a ella, iba a controlarla. Las piezas por fin encajaban. La tensión en casa había alcanzado su punto álgido. Era sutil, pero innegable. Frank había dejado de hacer preguntas, pero yo lo veía en su mirada. Sabía qué estaba pasando, pero algo estaba cambiando. Poco a poco se estaba dando cuenta de que el papel que había desempeñado durante años, el de la esposa guapa y la madre invisible, ya no era mío. Y aunque no decía nada, sabía que lo notaba. Emily, por su parte, empezaba a actuar de forma diferente. Ahora había vacilación en su voz cuando me hablaba, como si estaba segura de cómo acercarse a mí o si debía siquiera cuestionar las cosas. Pero lo hacía, y eso era lo que importaba. Jake también se había vuelto más callado, sintiendo el mismo cambio en el ambiente. No era de los que expresaban abiertamente sus pensamientos, pero podía sentir su creciente incomodidad, su incertidumbre sobre Tessa. No lo había dicho directamente, pero sabía que estaba empezando a cuestionarla, aunque sabía qué hacer con esa nueva duda. Y luego estaba Tessa. Ella siempre había sido la que tenía el control, la que manejaba la casa, la que dictaba las condiciones. Pero ahora había algo diferente en ella. Podía ver las grietas en su fachada, la forma en que sus hombros se tensaban cada vez que la miraba, la forma en que parecía más calculadora, más cautelosa. Ya no era la nuera perfecta que había sido. Y era porque sabía que había empezado a ver a través de punto.
pero era hora de golpearla donde más le dolía, donde haría que todo se desmoronara. Llevaba semanas observando a Tessa, fijándome en cada movimiento sutil, en cada palabra que se le escapaba a través de sus muros cuidadosamente construidos. Había sido paciente, calculadora. Y ahora estaba lista para hacer mi jugada. Carlos estaba allí, por supuesto, ayudándome a ver las cosas con más claridad, apoyándome sin necesidad de pedirlo. Había sido mi confidente, mi compañero en esta guerra silenciosa. Confiaba en él más que en nadie de mi propia familia, y estaba empezando a ver lo mucho que había aprendido de la situación. Se estaba convirtiendo en algo más que un joven que ayudaba a una anciana. Se había convertido en alguien que entendía las complejidades de la manipulación de la naturaleza humana de una manera que mis hijos nunca habían entendido. Una noche, cuando Frank estaba en el trabajo y Emily había salido con sus amigos, sabía que Tessa sería la única en casa. Siempre estaba merodeando, fingiendo estar ocupada con algo. Pero yo había aprendido a leer sus movimientos para ver cuándo intentaba ocultar algo. Esperé hasta que se sentó en el salón hojeando una revista y fingiendo estar tranquila. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Entré en la habitación con naturalidad, actuando como si nada fuera fuera de lo normal, como si no hubiéramos estado en desacuerdo durante tanto tiempo. Me senté frente a ella, tomándome mi tiempo. Al principio no levantó la vista, pero podía sentir la tensión en el aire. Estaba allí, como electricidad estática a punto de descargar. Tessa, dije en voz baja, rompiendo el silencio. He estado pensando que lo sabes todo. Me miró con los ojos brillantes y un ligero atisbo de sospecha. ¿Sobre qué? Sobre cómo han cambiado las cosas por aquí. Sobre cómo todo el mundo está empezando a darse cuenta de cómo has estado llevando las cosas, dije con voz firme, pero con un tono cortante. Sabes que la gente está empezando a hacer preguntas sobre las finanzas, sobre por qué hemos estado tan ajustados con el dinero últimamente. Sus ojos se entrecerraron y, por primera vez, vi que bajaba ligeramente la guardia. No estaba acostumbrada a que la confrontaran así. No sé de qué estás hablando, Doris, dijo con voz tensa, pero intentando mantener la calma. Todo va bien. Todo está bajo control. Me incliné ligeramente y bajé la voz hasta susurrar, como si estuviera compartiendo un secreto. Es curioso, Tessa. La otra noche oí a Frank hablando contigo. Parecía un poco preocupado por todas esas emergencias que tienes y por todo el dinero que pides. ¿No crees que está empezando a darse cuenta de que le estás ocultando cosas? Sus ojos brillaron con pánico antes de que lo disimulara rápidamente. Se enderezó en su asiento, tratando de recuperar la compostura. Frank no sabe nada, dijo con voz baja pero firme. Y no necesita saberlo. No cedí. No iba a dejar que ella tomara el control de la conversación. La tenía exactamente donde quería. Está empezando a cuestionarlo, Tessa. Las facturas, la forma en que manejas todo. No eres tan perfecta como crees. La gente está empezando a darse cuenta, incluida Emily. Sus ojos se abrieron un poco, pero pude ver el pánico, la inquietud que intentaba reprimir con todas sus fuerzas. Emily no sabe nada, espetó. No tiene por qué saberlo. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para que esta familia siga adelante. ¿Entiendes? Sonreí sabiendo que la tenía. Había dejado escapar su ira y esa era la grieta que necesitaba ampliar. Lo entiendo perfectamente, Tessa. Llevo mucho tiempo observándote. Y he visto cómo manipulas las cosas, cómo lo has controlado todo sin que nadie se diera cuenta. Pero no puedes seguir haciéndolo para siempre. La verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, Frank, Emily, Jake,
verán tal y como eres. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Tessa estaba visiblemente nerviosa, perdiendo la compostura. Estaba acostumbrada a tener el control, a mantener a todos bajo su yugo, pero ahora podía ver las grietas en su armadura. Ya no era la nuera perfecta y segura de sí misma que había sido. Era vulnerable y esa vulnerabilidad sería su perdición. No sé qué intentas hacer, Doris, dijo con voz temblorosa, pero aún tratando de mantener el control. Pero no ganarás. No puedes ganar. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, cargadas con el peso de su miedo. Ya no me interesaba discutir con ella. Ya había ganado. La había desenmascarado, le había mostrado que la imagen perfecta que había construido estaba empezando a desmoronarse. El resto vendría solo. No estoy tratando de ganar, Tessa, dije en voz baja. Solo estoy esperando a que salga la verdad, y cuando lo haga, no tendrás a nadie a quien culpar más que a ti misma. Se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo, y salió de la habitación sin decir una palabra. La vi marcharse sintiendo una extraña satisfacción en el pecho. El juego había terminado. Las piezas estaban en su sitio y el resto seguiría. La había desenmascarado, le había hecho ver que estaba perdiendo el control. La verdad saldría a la luz, estuviera preparada para ello o no. Y cuando lo hiciera, todo se desmoronaría. El mundo perfecto de Tessa se desmoronaría por fin, y no habría nada que pudiera hacer para evitarlo. Ya no me limitaba a observar, tenía el control. La calma después de la tormenta era casi tan inquietante como la tormenta misma. El enfrentamiento con Tessa había sido mi empujón final y ahora las piezas comenzaban a encajar. Lo podía sentir en el aire. Algo estaba cambiando. La tensión en la casa era tan densa como el silencio antes de que golpear con toda su fuerza. Tessa se había encerrado en sí misma después de nuestra conversación. No volvió a enfrentarse a mí, ni siquiera intentó provocarme como solía hacer. Se notaba que estaba conmocionada y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la sartén por el mango. Su fachada perfectamente controlada comenzaba a resquebrajarse y sabía que ella también lo notaba. Cuanto más la veía desmoronarse, más sentía el peso del poder que tenía sobre ella. Era como una victoria silenciosa, una que necesitaba ser ruidosa ni jactanciosa. Era el tipo de poder que provenía de exponer la verdad, de correr el telón y mostrar a todos lo que realmente estaba pasando detrás de escena. Seguí manteniendo la distancia con Frank, Emily y Jake. No los presioné, no los perseguí como lo había hecho en el pasado. Ya no era yo quien había sido perjudicada en esta familia. Eran ellos. Ellos eran los que me habían ignorado, menospreciado y permitido a Tessa controlar todo. Ahora era el momento de que sintieran las consecuencias de sus actos. No necesitaba dar explicaciones a nadie. Ya había dicho suficiente. Frank, sin embargo, estaba empezando a mostrar grietas en su fachada. Noté que me miraba de forma diferente, como si estuviera tratando de reconstruir algo que antes. Había momentos en los que su mirada se detenía un poco más de la cuenta, como si intentara averiguar qué había cambiado. Había pasado tantos años dejándose llevar por la vida, haciendo lo mínimo indispensable, que ahora que yo había dejado de ser la mujer que lo hacía todo por él, se veía obligado a prestar atención. Pero en lugar de la ira habitual, había una sensación de confusión en sus ojos. Intentaba averiguar por qué habían cambiado las cosas, pero no estaba dispuesto a reconocer la verdadera razón. No se atrevía. En cuanto a Emily, no me había hablado directamente sobre sus crecientes sospechas acerca de Tessa, pero yo podía verlo en su rostro. Cada vez que venía,
Se mostraba cautelosa. No estaba dispuesto a reconocer la verdadera razón. No se atrevía. En cuanto a Emily, no me había hablado directamente de sus crecientes sospechas sobre Tessa, pero yo lo veía en su cara. Cada vez que venía, había una actitud cautelosa en su comportamiento. Podía sentir cómo cambiaba, como si estuviera tratando de procesar lo que le había dicho semanas atrás. Pero aún no estaba preparada. No estaba preparada para enfrentarse de lleno a Tessa, y no estaba preparada para afrontar la verdad sobre cómo me había tratado. Pero fue Jake quien más me sorprendió. Siempre había sido callado, del tipo que se lo guarda todo para sí mismo, que reprime sus sentimientos y nunca se enfrenta a nada de frente. Pero una tarde, unos días después de la confrontación con Tessa, lo pillé de pie en la cocina, mirando fijamente la encimera, sumido en sus pensamientos. Vio entrar y, por un momento, me limité a observarlo. Era extraño. Se parecía mucho a Frank en ese momento, pero parecía perdido de una forma que Frank nunca lo había estado. Perdido, pero buscando algo, buscando respuestas. Jake, dije en voz baja, rompiendo el silencio. Él salió de sus pensamientos y me miró, abriendo los ojos por un segundo. No esperaba que le hablara. Oh, hola, mamá. Me acerqué y me quedé a su lado, junto a la encimera. ¿Estás bien?, pregunté. Dudó antes de responder, con voz baja. No lo sé, mamá. Últimamente he estado pensando mucho en todo. En Tessa, en ti. Arqueé una ceja, sorprendida de que se estuviera abriendo. ¿A qué te refieres? Jake miró alrededor de la habitación como para asegurarse de que nadie escuchaba. Suspiró y se frotó la nuca. He estado notando cosas. Algo no va bien. Ni con ella ni con nosotros. No sé cómo decirlo. Pero he estado viendo lo que está pasando. La forma en que lo manipula todo. La forma en que te... Mi corazón se llenó de una oleada inesperada de emociones. No esperaba que Jake viniera a mí así, no sin luchar. Siempre había sido el callado. El que siempre se ponía del lado de la paz. El que siempre evitaba los conflictos, pero lo había visto. Y ahora estaba dispuesto a hacer algo al respecto. No sé si puedo arreglar esto, mamá, continuó, con aire casi apologético. Pero no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Le puse una mano en el hombro, con voz firme pero suave. Jake, ya no se trata de arreglar las cosas. Se trata de afrontar la verdad. Y sé que es difícil, pero la verdad saldrá a la luz. Siempre lo hace. Él asintió con la cara llena de una mezcla de arrepentimiento e incertidumbre. No sé qué hacer con Tessa, pero creo que estoy listo para empezar a ver las cosas como realmente son. Sentí una oleada de orgullo. Mi hijo había crecido y, en ese momento, me di cuenta de que ya no era solo mi hijo. Era alguien que tenía la capacidad de ver el mundo con claridad, de reconocer la manipulación que había estado ocurriendo a su alrededor. Era pequeña esta confesión por su parte, pero lo era todo. Era la prueba de que la semilla que había plantado estaba empezando a echar raíces. Estaré aquí cuando estés listo, Jake, le dije en voz baja. No te presionaré, pero siempre estaré aquí. Me dedicó una pequeña sonrisa, casi de disculpa. Gracias, mamá. Creo que estoy empezando a entender más de lo que pensaba. Lo vi salir de la cocina con una sensación de tranquilo triunfo en el pecho. Aún no había llegado del todo. Ni mucho menos, pero estaba empezando a ver las grietas en la fachada de Tessa y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Sabía que no había terminado. El juego seguía en marcha, pero ahora tenía algo más que sospechas de mi lado. Tenía la verdad, y la verdad era poderosa. Pondría todo en marcha.
La tormenta por fin estaba llegando. Y esta vez no era solo Tessa quien se vería atrapada en la lluvia. Era imposible ignorar la creciente inquietud en la casa. La tensión entre Frank y yo había llegado a un punto álgido. Él aún no había aceptado lo que estaba pasando, pero era consciente del cambio en la dinámica. Era como si pudiera sentir que algo se le escapaba de las manos. Siempre había estado tan absorto en su trabajo, en su propio mundo, pero ahora que yo me había distanciado, se veía obligado a afrontar la realidad de todo lo que había hecho por él y lo poco que lo había apreciado. El silencio que antes era un compañero tranquilo y reconfortante en nuestro hogar se había vuelto denso, lleno de palabras no dichas. Frank nunca mencionó cosas que le había dicho. Nunca me preguntó por qué ya no hacía todo lo que solía hacer. En cambio, se volcó aún más en el trabajo. Quizá en un intento por evitar enfrentarse a la verdad. No esperaba que lo entendiera de inmediato. Esperaba que ninguno de ellos lo hiciera. Pero la semilla había sido plantada y crecería. Solo tenía que ser paciente. Pero ahora había otro asunto más urgente. Tessa. La forma en que había intentado dominar cada conversación, cada decisión, cada aspecto de la vida familiar se había vuelto intolerable. Durante años había sido un participante silencioso en sus juegos, observando desde un segundo plano mientras ella se convertía en el centro de todo. Pero ahora que había empezado a retirarme, a dejar de hacer las pequeñas cosas que la mantenían en control, ella estaba empezando a desmoronarse delante de mí. Ya no era la mujer que llevaba las riendas. Era la mujer que podía sentir cómo se le escapaban de las manos. Fue una mañana temprano cuando decidí que había llegado el momento. Podía ver el miedo en los ojos de Tessa cada vez que me miraba. Ya había dejado de ser la figura pasiva e invisible que podía ignorar, y eso la inquietaba. Casi podía oír sus pensamientos mientras intentaba averiguar cómo recuperar el control. Pero yo no iba a darle ese poder. Ya no. Había sido paciente. Había jugado mis cartas en silencio, estratégicamente. Pero ahora era el momento de acabar con esto. La oportunidad se presentó una tarde, cuando Tessa vino a recoger a Lucas. Se esforzaba demasiado por parecer indiferente, por mantener la compostura, pero yo podía ver las grietas en su fachada. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Me senté en el salón fingiendo leer una revista cuando entró en la casa. Sonrió con rigidez cuando me vio, pero yo no respondí, ni siquiera levanté la vista. «Estás muy callada hoy», dijo con un tono que rezumaba cortesía forzada. No me molesté en entablar una conversación trivial, ya no me interesaban las cortesías. «He estado pensando, Tessa», dije con voz firme, casi fría. Su sonrisa se desvaneció y pude ver cómo se preparaba. Sabía exactamente lo que iba a decir, aunque no supiera cuánto había de verdad en ello. Sobre lo que me preguntó, tratando de parecer indiferente. Sobre todo lo que dije lentamente. Sobre cómo has manipulado a Frank. Sobre cómo has controlado a esta familia. Sobre cómo me has hecho sentir que no importara. Su expresión cambió y la máscara se deslizó por un segundo, revelando la grieta en su imagen perfecta. «¿De qué estás hablando, Doris?», preguntó con voz tensa, casi a la defensiva. «He hecho todo por esta familia. He mantenido todo unido». Podía oír la desesperación en su voz, la necesidad de justificarse. Pero no iba a dejarla salirse con la suya. «Esta vez no. Has mantenido todo unido, muy bien», dije con voz cortante, como un cuchillo, pero solo porque mantenía a todos a distancia. «Has controlado todo, desde las finanzas hasta lo que la gente siente por ti. Pero ahora todo se está desmoronando, Tessa. La verdad está empezando a salir a la luz».
Frank está empezando a verlo. Emily está empezando a verlo. Y cuando lo vean, no habrá vuelta atrás. El rostro de Tessa se retorció de furia. Te equivocas. No ven nada. Solo estás amargada. Siempre has estado amargada. Me levanté y la miré a los ojos con una calma que no sabía que podía reunir. No estoy amargada, Tessa. Solo estoy viendo las cosas con claridad, al igual que todos los demás. La vi retroceder, con la mirada nerviosa hacia la puerta. No sabía qué hacer. Su mundo perfecto se derrumbaba a su alrededor y yo era quien lo estaba empujando al vacío. No ganarás, Doris, escupió con la voz temblorosa por la rabia. Nunca ganarás. No eres más que una vieja que intenta destruirlo todo. Sus palabras no me afectaron. Ya no importaban. Lo único que estoy destruyendo es tu control, Tessa. Y no lo estoy haciendo sola. Lo estás haciendo tú misma. Sin esperar respuesta, pasé junto a ella y me dirigí a la cocina. Se quedó allí de pie, furiosa, en la sala de estar. Su fachada estaba completamente destrozada. Sabía que iba a intentar recuperar el control, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las semillas de la duda habían sido plantadas y ahora estaban empezando a brotar. Más tarde, esa noche, Emily llamó. Se notaba que había estado pensando en nuestras conversaciones anteriores. Había vacilación en su voz, pero también algo nuevo, algo diferente. Mamá. Dijo con tono incierto pero suave. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, y he estado observando a Tessa más de cerca. Estoy empezando a verlo. Estoy empezando a ver lo que has estado intentando mostrarme. Mi corazón se alegró al oír sus palabras, pero mantuve la voz tranquila. No pasa nada, Emily. No tienes que decir nada todavía. Solo quiero que lo pienses. Tómate tu tiempo. Lo haré. Respondió con voz llena de tranquila determinación. Es solo que aún no sé qué hacer con todo esto, pero no voy a ignorarlo más. No voy a hacer la vista gorda. Podía oír la determinación en su voz y sabía que no eran solo palabras. Estaba empezando a entender. Poco a poco, estaba empezando a ver la verdad. Todo estaba encajando. Las piezas habían empezado a moverse y ya no había forma de detener la reacción en cadena. La vida cuidadosamente construida de Tessa, su imagen perfecta de control, estaba empezando a desmoronarse. Y cuando lo hiciera, todos la verían tal y como era en realidad. Yo ya no era solo un observador pasivo, era un participante activo en él. Se desmoronaba y me iba a asegurar de que lo supieran. Tessa no tenía ni idea de lo que se le venía encima, y yo iba a disfrutar cada minuto. La tormenta se avecinaba, y, esta vez, Tessa sería la que se vería atrapada bajo la lluvia. Las paredes que Tessa había construido con tanto cuidado a su alrededor habían empezado a derrumbarse. La tensión silenciosa que había flotado en el aire durante semanas era ahora una tormenta que se gestaba con intensidad. Podía verlo en sus ojos cada vez que me miraba. Ella sabía que el final estaba cerca. El juego que había estado jugando, en el que ella controlaba todo, finalmente se le estaba escapando de las manos. Ya no era la reina de esta casa. La familia estaba empezando a ver a través de ella, y era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Podía sentir el cambio en la atmósfera a mi alrededor. Frank, a pesar de su renuencia, estaba empezando a hacer más preguntas. Emily finalmente estaba reconociendo lo que había estado frente a sus ojos durante tanto tiempo. Incluso Jake, que siempre había mantenido su distancia del drama familiar, ya no evitaba la verdad. Todos estaban empezando a ver que las cosas no eran lo que parecían.
que el pequeño mundo perfecto que Tessa se había construido estaba basado en mentiras. Sin embargo, Tessa seguía intentando aferrarse al control que le quedaba. Al día siguiente vino con el rostro cuidadosamente compuesto y una sonrisa forzada. Sabía que había hablado con Frank, con Emily y con Jake. Tenía que saberlo. La forma en que me miraba era una mezcla de miedo y rabia, como si intentara intimidarme para que me callara. Pero yo tenía miedo de ella. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había descubierto. Doris, dijo con voz dulce pero quebradiza. Tenemos que hablar. No respondí de inmediato. Solo la miré con expresión tranquila, pero por dentro ya estaba anticipando su próximo movimiento. No le quedaba nada que ocultar y lo sabía. Este era su último intento por recuperar la ventaja. ¿Qué pasa, Tessa?, pregunté con voz firme, sin delatar ninguna de las emociones que se agitaban en mi interior. Ella se acercó más, desviando la mirada hacia un lado, casi con nerviosismo. No sé qué crees que estás haciendo, pero tienes que parar. Este juego al que estás jugando no va a acabar bien para ti. Arqueé una ceja. El juego al que estoy jugando, dije, conteniendo a duras penas la risa que brotaba de mi interior. Tessa, si alguien está jugando aquí, tú. Llevas años jugando con todos. Su sonrisa se desvaneció y vi la grieta en su máscara. Por un momento, dejó de ser la mujer manipuladora y segura de sí misma que había controlado todo a su alrededor. Era solo una mujer acorralada por las consecuencias de sus propios actos. No sé de qué estás hablando, dijo con voz tensa, perdiendo la compostura. Lo he hecho todo por esta familia. Todo. ¿Y tú? Tú siempre has estado sentada sin hacer nada más que quejarte. Me levanté lentamente y crucé la habitación para enfrentarme a ella. No has hecho nada por esta familia, Tessa. Todo lo que has hecho ha sido por ti, por tu imagen, por tu control. Has manipulado a Frank. Has manipulado a Emily. Me has manipulado a mí. Pero eso se acaba ahora. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Estaba demasiado nerviosa, demasiado inestable para formular un argumento coherente. Le has estado ocultando cosas a Frank, continué con voz tranquila pero firme. Le has estado ocultando la verdad a él, a todos, y ahora está empezando a darse cuenta. Está empezando a verte tal y como eres realmente. Los ojos de Tessa se agrandaron y vi el pánico brillar detrás de ellos. No sabes nada. Espetó con voz en tono de ira. Crees que puedes destruirlo todo, crees que puedes destrozar esta familia, pero no tienes ese poder. Me acerqué a ella, tan cerca que podía sentir mi aliento en su piel. No necesito destruir nada, Tessa. Tú lo estás haciendo. Ya has destruido todo lo que has construido y ahora no te queda nada detrás de lo que esconderte. Ella retrocedió como si mis palabras le hubieran hecho daño físico. Pero no me importa. Importaba. La verdad había salido a la luz y ya no había vuelta atrás para ella. Frank lo sabe, dije con voz tranquila pero llena de determinación. Y Emily lo sabe, Jake lo sabe. Todos han visto las grietas de tu pequeño mundo perfecto. Estás acabada. Sus ojos se llenaron de rabia, y por un momento, pensé que podría atacarme, pero entonces algo cambió en su rostro. La ira se desvaneció y fue sustituida por algo más oscuro, algo frío. ¿Crees que has ganado?, dijo con voz baja y peligrosa. ¿Crees que esto ha terminado? No tienes ni idea de con quién estás tratando, Doris. Sonreí, pero no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de alivio. Por primera vez en años, sentí que un peso se me quitaba de encima. Ya no tenía que luchar más. Tessa ya había perdido. No.
Dije con voz firme e inquebrantable. No creo que yo he ganado. Sé que lo he hecho. Tessa dio un paso atrás, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza, pero ya no le quedaba nada que controlar. La verdad había salido a la luz. El daño ya estaba hecho y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación, con los tacones resonando con fuerza contra el suelo. Me quedé allí mirándola marchar, sabiendo que eso era todo. Era el fin de todo lo que había construido. La familia volver a ser la misma. No estaba seguro de lo que pasaría a continuación. No sabía si Frank abriría por fin los ojos o si Emily aceptaría completamente la verdad. Pero ya no importaba. Había hecho lo que me había propuesto. Había recuperado mi lugar en esta familia. Y lo más importante, había recuperado el control de mi vida. Tessa se había ido, al menos emocionalmente, y la tormenta que se había estado gestando durante tanto tiempo por fin había pasado. Pero sabía que había terminado del todo. Faltaba la última pieza del rompecabezas. Frank aún tenía que tomar su decisión. Emily y Jake también tenían que decidir, pero una cosa era segura. Esta vez no iba a ser yo quien se quedara atrás. Estaba preparada para lo que viniera. Las secuelas de todo tenían una extraña tranquilidad, como la calma que sigue a una tormenta. Los truenos ya habían retumbado. Los relámpagos habían caído y ahora solo quedaban los escombros. Había terminado, pero estaba cerca. Tessa había hecho todo lo posible por controlar su mundo, por manipular a esta familia para ganarse su amor. Pero todo se había derrumbado y yo había contribuido a ello. Aquella noche, sentada en el salón, la casa me parecía diferente. No era el lugar en el que había vivido durante tantos años, el lugar en el que me habían reducido a poco más que una sirvienta, un detalle sin importancia, un hogar donde me habían ignorado y descuidado. Ahora había algo más fuerte. Había un poder en conocer la verdad, en ser vista. Por una vez, no era invisible. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. No tuve que mirar el identificador de llamadas para saber quién era. Era Emily. Había estado llamando cada vez más, y, aunque enfrentado completamente a Tessa, pero podía oír en su voz que estaba empezando a entender. La verdad estaba saliendo a la luz, y ya no era algo de lo que pudiera apartarse. Mamá. La voz de Emily era vacilante, insegura, pero había urgencia en ella. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? No lo dudé. Por supuesto, estaré aquí. Unos minutos más tarde, Emily estaba de pie en la puerta, con una mezcla de determinación y miedo en su rostro, aceptado del todo, pero pude ver que ya no era la persona que había estado defendiendo ciegamente a Tessa. Por fin había visto la verdad por sí misma. Se sentó frente a mí, retorciéndose las manos en el regazo. He estado pensando en todo lo que dijiste, comenzó. Su voz temblaba, pero estaba decidida a hablar de Tessa, de cómo yo nunca lo había visto, de cómo ella nos había estado manipulando a todos. Number. No dije nada. Solo la dejé hablar, sabiendo que lo más difícil aún estaba por llegar. El momento de la verdad. Necesitaba procesarlo todo para comprender que lo que se había negado a creer era la verdad. Nunca quise creerlo, continuó Emily, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Siempre ha sido la nuera perfecta, la esposa perfecta. Ha sido tan buena haciendo creer a todos que ella es la que mantiene todo unido. Yo solo. No quería ver lo que realmente estaba pasando. Me incliné hacia adelante con voz suave pero firme. Lo sé, cariño, lo sé. Pero la verdad no cambia solo porque no queramos verla.
Tessa ha estado controlándolo todo durante años, manipulando a Frank, manipulándote a ti, y utilizándolos a todos para mantenerse en el poder. Pero ahora todo está saliendo a la luz y tienes que enfrentarlo. Emily se secó los ojos y asintió lentamente. No sé cómo no lo vi antes. Me siento tan estúpida. Negué con la cabeza. No eres estúpida, Emily. Solo estabas cegada por la idea de la familia perfecta, por la imagen que ella pintó. Pero ahora sabes la verdad. Eso es lo que importa. Se quedó callada por un momento, procesando todo. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban claros, decididos. Voy a hablar con Frank. Dijo con voz más firme. Voy a hacerle ver lo que ha hecho Tessa. No puedo seguir ignorándolo. No puedo seguir fingiendo que todo va bien. Sentí una oleada de orgullo. Emily por fin veía las cosas como eran. Estaba lista para actuar. No tienes que hacerlo sola. Estaremos aquí cuando nos necesites. Somos una familia y lo superaremos juntos. Hubo un largo silencio mientras ella asimilaba todo. Y luego sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había visto en meses. Era agridulce, pero era un comienzo. Lo haré. Dijo en voz baja. Hablaré con Frank y me aseguraré de que vea todo. Hora de que todos afrontemos la verdad. Los días siguientes fueron como la calma antes de la tormenta final. Emily pasó tiempo con Frank sembrando cuidadosamente las semillas de la duda, mostrándole lo que Tessa había estado ocultando. No fue fácil para ella. Todavía estaba luchando con la traición, todavía estaba aceptando todo lo que había pasado por alto durante tanto tiempo. Pero lo estaba haciendo. Estaba dando los pasos necesarios para recuperar su propio poder y liberarse del control que Tessa tenía sobre ella. Frank no era un hombre fácil de quebrantar, pero las piezas empezaban a encajar. Tessa lo había subestimado, pensando que él siempre haría la vista gorda ante sus manipulaciones. Pero Frank estaba empezando a ver las cosas con claridad, y esa era la última pieza del rompecabezas. Pasó mucho tiempo antes de que llegara la confrontación. Frank, Emily y yo estábamos sentados en la sala de estar. El aire estaba cargado de tensión. Tessa finalmente estaba a punto de enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho. No tenía idea de lo que se le venía encima. En el momento en que cruzó la puerta, pude ver la mirada en sus ojos, como si ya se estuviera preparando para defenderse, para controlar la situación. Pero no sabía que había perdido. Y esta vez yo iba a dejarla ganar. Doris, dijo con frialdad, con la voz aún empapada de falsa dulzura. Emily, Frank, ¿qué pasa aquí? Emily fue la primera en hablar, con voz firme y fuerte. Tessa, lo sabemos todo. Sabemos lo que has estado haciendo, cómo le has estado ocultando cosas a papá, a todos nosotros, y se acabó. No vamos a dejar que sigas controlando esta familia. La expresión de Tessa vaciló por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Estáis cometiendo un error, dijo con voz casi suplicante. Lo he hecho todo por esta familia. La mantuve unida cuando nadie más pudo. No entendéis lo que he tenido que hacer para mantenernos a flote. Frank se puso de pie con voz severa. El hombre que yo había conocido. Me has estado mintiendo a mí y a todos nosotros, y no voy a permitir que sigas haciéndolo. Has manipulado a todo el mundo durante demasiado tiempo. El rostro de Tessa se retorció con incredulidad. No puedes hablar en serio. Lo hago. Dijo Frank en voz baja, con la voz finalmente rompiendo la niebla de su propia negación. Debería haberlo visto antes, pero ahora lo veo y se acabó. Observé cómo el mundo de Tessa se desmoronaba a su alrededor. Era como ver un edificio derrumbarse. No le quedaba nada.
Nadie a quien manipular, nadie a quien controlar. La verdad finalmente la había alcanzado y ya no era la reina que había sido. Era solo una mujer expuesta tal y como era en realidad. Tessa se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la rabia, pero ya no le quedaba nada allí. Ya había perdido. No dijo ni una palabra. Intentó defenderse. Simplemente se marchó. Y esta vez no había vuelta atrás. Frank, Emily y yo nos quedamos allí en silencio durante un momento. El peso de todo por fin se hizo evidente. Pude sentir cómo se aliviaba la carga. El peso de años de manipulación por fin se levantó de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de las cadenas que me habían atado a las mentiras de Tessa, de la indiferencia de Frank. Había recuperado mi vida y ahora por fin podía respirar. Vamos a estar bien, dijo Emily en voz baja, con la mano apoyada en la mía. Asentí con la cabeza. Lo estaremos. La tormenta había pasado y solo quedaba paz. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.